hablamos sobre la fe, sobre la gracia, sobre las Escrituras. Hoy hablaremos sobre solus Cristo o solamente Cristo. Vamos a leer juntos, por favor, Romanos capítulo 5 a partir del versículo 12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron quebrantando mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse. Miren este texto. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues, si por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Este capítulo 5, a partir del versículo 12, sin dudas, es un antes y después de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Sin dudas, es uno de los textos más complejos de comprender en las Escrituras, pero es la base fundamental para nuestra creencia. Si nosotros no creemos en esto, no tenemos la convicción de lo que terminamos de leer, nuestra salvación está caminando en una cuerda floja. Lo primero que debemos comprender y que leímos despacito para entender mejor, y la NBI es una traducción muy simple de comprender, es que el pecado afectó a toda la humanidad a través de un solo hombre, Adán. Y la justificación también entró para todos por un solo hombre, Cristo. Adán y Jesús son un tipo y un antitipo. Dos personas que son los referentes de toda una generación. Lo primero que quiero hablar con ustedes, si quieren anotar pueden hacerlo, es la queda de la raza humana en Adán. Lo primero, el pecado entró en el mundo por un hombre. Lo primero que tú tienes que tener convicción es que el pecado entró en el mundo por un hombre. Segundo, la muerte entró en el mundo por el pecado. ¿Sí? ¿Tenemos claro esto? Tienes que creer en la Biblia, lo primero, ¿no? Porque hoy en día ya algunas iglesias adherieron que la Biblia en varios momentos
es un libro de mitos y leyendas, que Adán y Eva no existieron, que fue una forma de los judíos y vamos a poner algo ahí, vamos a crear algo, pero nosotros, por más que nos parezca un poco loco hoy en día, ¿no? Pero ¿por qué Dios puso el árbol allí? ¿Por qué Dios no escondió el árbol de Adán y Eva? ¿Por qué Dios permitió? Dios sabía que ellos iban a pecar, sí sabía que iban a pecar. Pero Dios le dio la libertad en ese momento de que ellos decidieran. Y otra cosa, Dios no fue encontrado por sorpresa. No es que Dios dijo, qué bajón, Adán pecó. Hizo una reunión con los ángeles para ver lo que iba a hacer. Jesús habla a través de Juan en Apocalipsis que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Entonces Dios sabía que un problema iba a aparecer, pero Él también ya tenía la solución para tal problema. Entonces debemos primero creer que las Escrituras, toda ella por completo es verdad, y que por un hombre entró el pecado y a través del pecado entró la muerte. Primero, muerte física, separación del alma y el cuerpo. Segundo, muerte espiritual, separación entre el ser y Dios debido a un acto de desobediencia. Y tercero, muerte eterna o segunda muerte, que vemos como el hombre, aquel que no tiene a Cristo, vivirá después de su separación del cuerpo, ¿sí? La muerte eterna. Y tercero, la muerte sobrevino a todos los hombres. Vemos que Dios deja claro esto. Dios deja claro que la humanidad entera recibió como heredad, como herencia, la muerte, el pecado. Por más que nosotros hoy en día tengamos esa convicción, ¿no? Hay gente que dice, no, los niños hasta los 7 años no pecan, son inocentes. Hay cada niño de 4 o 5 que solo falta, ¿no? Poner fuego en la casa, pero es otro tema. Entonces todos ya nacen con el pecado original. Todos reciben como herencia el pecado. Por eso hay niños pequeños que mueren. Si tuvieran pecado no morían. ¿Por qué? Porque la muerte vino porque existe el pecado. Entonces todos, no hay ni una persona en el universo, además de Cristo obviamente, que nunca pecó. La muerte sobrevino a todos los hombres. ¿Por qué? Si quieren anotar, el pecado de Adán impuso el reinado de la muerte antes de la ley. Terminamos de leer. Es más, poner versículos 13 y 14 de Romanos 5, solo para que ustedes acompañen. El pecado de Adán impuso el reinado de la muerte antes de la ley. Si quieren acompañar ahí, no voy a leer, dando un vistazo, para que vean que no estoy inventando. Segundo, el pecado de Adán lanzó a todos los hombres al abismo del pecado. Es más, 19, pone ahí para mí. Entonces vemos cómo, solo esto es una introducción para hablar de Cristo. Tercero, el pecado de Adán subyugó a toda la humanidad al reinado de la muerte. Entonces vemos cómo el pecado de Adán generó todo esto, ¿no? Y por último, el pecado de Adán sentenció a todos los hombres como culpados y condenados en el juicio. Entonces, querramos o no, por más que seamos buenas personas, ¿no? Buena persona, mira, no fuma, dice, ¿no? No fuma, no toma, no hace nada malo, solo le falta a Cristo, entonces le falta todo, ¿no? Podrá ser una excelente persona, podrá tener una conducta intachable e intacta, pero si no tiene a Cristo, lamentablemente no encontrará la salvación. Ahora vamos a ver cómo Dios solucionó el problema del pecado, el problema de la muerte, en toda la humanidad. Pablo, voy a hablar rápido ahora para que puedan entenderme mejor. Pablo hace una comparación y llama a Jesús de segundo Adán o último Adán. Cristo entonces es el segundo Adán. El primero cayó en el jardín, el segundo triunfó en el desierto. El primer Adán es de la tierra, el segundo es del cielo. El primer Adán
introdujo al mundo el pecado y consecuentemente la muerte. El segundo Adán trajo al mundo justicia y la inmortalidad. El primer Adán fue expulso del paraíso. El segundo Adán, Cristo, nos llevará nuevamente al paraíso. Esta comparación es importante tenerla en cuenta. Si el primer Adán es la figura del segundo, precisamos resaltar que la obra del segundo Adán fue mayor que la tragedia provocada por el primero. Gloria a Dios por eso. Eso es lo más hermoso del capítulo 5. Que si la obra del primer Adán fue destructora, terrible, nos enfermamos, ahora tenemos dolores, tenemos días malos, tenemos días de queremos, Señor, llévame, ¿no? Esto todo es consecuencia de aquella primera obra, pero la obra del Señor es mayor. La gracia del segundo Adán es mucho mayor que el pecado del primero. Dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Nuestra unión con Adán significa para nosotros el reinado del pecado y el reinado de la muerte. Mas nuestra unión con Cristo, tu unión con Cristo, representa el reinado de la gracia. Y nuestro reinado en vida por intermedio de Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Y no existe otra, ¿no? No hay el medio. O llevas todavía sobre ti el reinado del primer Adán o del segundo. No hay, yo tengo la mitad de mi cuerpo de Adán y la otra mitad de Cristo. No, eso no va. Para Dios hay solo dos. O llevas aún sobre ti y vives bajo el reinado del primer Adán, pecado y muerte, o está sobre ti del segundo Adán, perdón, justificación y vida. Esto debemos tenerlo claro y precisamos tener cautela para no llegar a conclusiones precipitadas, apresuradas y contradictorias en la interpretación de Romanos 5. Debemos saber que el pecado sí alcanzó a toda la humanidad, pero existe una solución en Cristo. Gloria a Dios por eso. Solo voy a dar unos comentarios sobre esto. Romanos 5, 20 y 21, que esto es solo introducción, no quiero tardarme en ello, porque vamos a hablar de la importancia de Cristo en la salvación. En cuanto a la ley, esta intervino para que aumentar el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Primero que debemos tachar aquí, enfatizar, versículo 20. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Primero, guarden esto, la gracia es mayor que el pecado. Así como Cristo es mayor que el primer Adán, la gracia de Cristo es mayor que el pecado. Por eso debemos aún tener esperanza que por más que conozcamos a gente que está distante de Dios, inundado, sujeto, destruido en el pecado, debemos tener convicción de que la gracia de Dios, en el momento que lo alcance, no existe pecado en la tierra, en la mente y corazón del hombre capaz de resistir la gracia poderosa de Cristo. La misma que me alcanzó a mí, la misma que te alcanzó a ti. Estoy seguro que esta gracia aún está viva, moviéndose en nuestro medio y puede alcanzar a aquellos que nos rodean. ¿Cuántos pueden decir amén? Donde abundó el pecado, superabundó la gracia. La ley trajo, la ley trajo volumen, aumento del pecado. Lo aumentó, dice acá Romanos, aumentó, dejó en claro. Pero
simplemente lo hizo para que seamos conscientes del pecado, convicción de él, para que comprendamos que precisamos de un Salvador. Segundo, la gracia deshace el reinado del pecado. Tercero, la gracia no solamente anula la sentencia de la muerte, mas le da al hombre vida eterna. Así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. La gracia no solamente anula la sentencia de la muerte, ¿cuántos pueden decir amén por eso? Sino que también nos da vida eterna. El reinado del pecado produce muerte, mas el reinado de la gracia ofrece vida eterna mediante Cristo Jesús. Miren qué importancia tiene Cristo en la salvación. Y deben tener, y repito lo que dije al comienzo, nosotros debemos creer en lo que Pablo está hablando. Creer que Adán existió, creer que debido al pecado de Adán todos somos pecadores, porque así podemos también disfrutar de las promesas que el segundo Adán nos trajo. No podemos confiar y poner nuestra confianza. No, es un mito, es una leyenda, es alegórico. La serpiente no existió, Adán tampoco, Eva tampoco. No, es solamente un cuento ahí imaginario. No, todo eso fue verdad. Todo eso fue verdad. Pero tan verdad fue que todos pecan y todos mueren. Pero Cristo nos trae esa grande salvación. De esto debemos estar convencidos, ¿sí? Cristo es importante en este aspecto. Sobre la salvación es necesario. Él mismo dijo, nadie va al Padre a no ser por mí. Nadie va a Cristo. Nadie va a Jesús a no ser por Él. Uno de mis libros preferidos es Las Crónicas de Narnia. Lamentablemente, C.S. Lewis, que es uno de mis escritores preferidos también, al final escribió que cuando las personas buscan a otros reyes, en realidad están buscando a Aslan. Y es una interpretación que muchos toman como diciendo, al final todos adoramos al mismo Dios. No, eso no es verdad, ¿no? Cuando escucharon eso, no, pero yo voy a aquel lugar, pero al final es el mismo Dios Padre de todos. No existe otra manera de ir a Dios, a no ser a través de Cristo. Como les dije, les falta todo, menos ir a la iglesia, menos Jesús, bueno, entonces les falta todo mismo, ¿no? Tiene todo, mirá, es una persona excelente, tiene todo, solo le falta a Dios, bueno, entonces les falta todo, ¿no? Y nosotros tenemos que reconocer esto, debemos tener convicción de esto. Hasta el momento hablamos sobre la importancia de Cristo en la salvación, y quiero ya saltar para algunas cosas. Es que solo Cristo no es muchas cosas para una hora solo, ¿no? Hablamos, entonces creo que hasta aquí me acompañan, creo que no fui tan complejo para entender. Ahora hablaremos sobre el oficio de Cristo, el triple oficio de Cristo en la iglesia, en el cuerpo. ¿Han escuchado hablar sobre el oficio triple de Jesús? ¿No? El primero es profeta, segundo rey y tercero sacerdote. Por eso en el Antiguo Testamento hubieron muchos profetas, reyes, pero nadie en el Antiguo Testamento fue profeta, rey, sacerdote. No podía, porque eso es solamente Jesús. Vemos que Samuel fue profeta, Samuel era de la tribu de Leví, entonces tenía linaje sacerdotal, y Samuel fue juez, pero nunca fue rey. Vemos que David fue profeta. Varias veces habló palabras proféticas de los salmos. No un profeta como tenemos en mente, como Jeremías, Elías, pero David tuvo palabras proféticas. David fue rey, pero David nunca fue sacerdote. El único que tiene esas tres oficios es Jesús. Vamos a ver el primer oficio, el oficio profético.
Mateo capítulo de número 17. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Allí, miren, guarden este texto, allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. En esto se aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés, otro para Elías. Mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió y de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Otra versión dice: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero quedémonos con esta: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Moisés es referencia en ese momento de la ley y Elías de los profetas. Si hablamos de un profeta del Antiguo Testamento, recordaremos a Elías. Si hablamos de la ley, recordaremos a Moisés. Entonces, ahí con Jesús está de forma simbólica el representante de los profetas, que es Elías, y el representante de la ley, que es Moisés. Pero Dios decide decir: yo estoy muy contento con mi Hijo amado. A Él ahora lo deben escuchar. Él es que está por encima de la ley, que cumplió la ley, y Él es el profeta que a partir de este momento lo deben escuchar. No sé cómo son ustedes, pero hay mucha gente y muchas personas que confían en profetas. Conozco gente, acá no se ve mucho, pero que no hace algo sin decir: para que tengo que llamar para el profeta, para que el profeta me diga si hago o no, para que tengo que hacer una llamada para el profeta me va a decir el futuro, el profeta me va a decir cómo será mi vida, cómo serán mis pasos, va a orar por mí, las cosas van a funcionar. Gloria a Dios si confías en nombre de Dios, pero el profeta que no falla es Cristo. Creemos que existen profetas hoy, como en el Antiguo Testamento, no. No hay nadie que viene ahora a regir nuestros pasos, a dictar nuestro futuro. La profecía de Dios es de las Escrituras y Cristo. Jesús, hay gente que prefiere escuchar a un profeta. Tenía una persona que, pero mira, lo que él te dijo está en la Biblia. No está, eso no es bíblico. Le dije a alguien, dijo: pero yo sentí algo tan fuerte. No importa sentir o no sentiste, eso está en la Biblia. Debemos rehusarlo. Si sentiste o no, amén. Pero si no es bíblico, debemos prestar atención. William, pero hay hombres que adivinan el futuro. Ya, es lo mismo que ir a una persona para que me tire las cartas prácticamente, ¿no? Perdón, pero similar. Hay gente que dice: no, yo voy a llamar para el profeta porque el profeta me va a decir lo que tengo que hacer. Hechos 16. Vamos a leer juntos. Una vez, cuando íbamos a un lugar de oración, nos halló de encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación.
si fuera nosotros, diría, esta muchacha es de Dios, ¿no? Esta jovencita acá es de Dios. Porque estaba hablando cosas positivas. Salgo para afuera ahí, ven una joven y dice, este hombre es de Dios. Y predica el verdadero evangelio. Yo ya le doy un regalo, ¿no? La bendigo, estás bendecida, hermana, está llena de Dios. Pero Pablo no se importó con lo que le estaban diciendo, por más que sea verdad. Por más que Pablo dijo así. El otro versículo, Emma. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Sé que a mucha gente le gusta esas cosas de saber el futuro. Sé que a mucha gente le agrada esa parte mística del evangelio. De, bueno, yo ahora voy a buscar a un profeta para que me profetice algo, para que me revele el futuro, para que me diga lo que tengo que hacer. Yo no estoy aquí hablando de que ustedes nos pueden pedir consejos a sus líderes, a sus amigos espirituales, a las personas que les ayuden en oración. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que no podemos poner a hombres adelante de Cristo. No podemos confiar más en una revelación, entre comillas, en una palabra profética, en un profeta que viene a la ciudad, o el profeta que una amiga te presentó, un amigo que vos llamás por teléfono, hablas con él a la distancia y a la distancia te revela lo que va a pasar en tu vida. No te estoy juzgando y seguramente acá, si lo haces, bueno, que Dios te ayude, no me ayude también si lo hago, pero que Dios nos enseñe a confiar más en Él. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hablamos sobre la autoridad profética, Hebreos 1:1, de Cristo sobre la iglesia. Dios, miren acá, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales, o sea, ahora, nos ha hablado por medio de su Hijo. Gloria a Dios por eso. Dios antiguamente hablaba por medio de los profetas, pero ahora en estos últimos días, o sea, ahora habla a través de su Hijo. Habla a través de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Hermanos, debemos escuchar al Hijo a través de su palabra poderosa. Voy a repetir, debemos escuchar al Hijo a través de su palabra poderosa. Él es el profeta que precisamos. Él es el profeta que necesitamos. ¿Por qué les cuento esto? Tal vez fuiste o tal vez conoces a personas que son dependientes de un líder espiritual. De que son no, si yo no oro por vos no recibí nada. Si no venís a mi iglesia, no sos bendecida. Gracias a Dios, ustedes pueden ser testigos que jamás les prohibí ir a otra iglesia. Y nunca lo vamos a hacer. Porque creemos que yo no tengo autoridad sobre ti. Porque tú eres seguidor de Cristo. Amén. Hermanos, aquí creo que se ve poco, pero hay gente dependiente. No, pará, que voy a llamar a mi pastor que ore por vos. No, pero llamarán por mí, no, pero si mi pastor ora, si el profeta ora, ahí las cosas suceden. Ah, sí, pero no te revelaron hoy, no me revelaron. Ah, no, tu iglesia no está bien. Si no hay revelación,
si no hay adivinación, no funciona, hermanos. La palabra es poderosa. Amén o no amén. Y muchas veces debemos comprender esto. Martín Lutero escribió así: toda enseñanza que no se adapte o que no esté en las Escrituras debe ser rechazada, aunque haga llover milagro todos los días. Toda enseñanza que no esté en la Biblia debe ser rechazada, aunque haga milagro todos los días. ¿Cuántas personas ustedes ven pagar penitencia, caminar de rodillas, o mucha gente que dice, no, allá me curaron, compré tal cosa y me sanaron? Milagros pueden suceder, pero debemos entender que más importante que cualquier cosa visible, debemos tener convicción que debe estar dentro de las Escrituras. Segundo, Cristo es nuestro sacerdote. Hablamos sobre el oficio profético, ahora hablamos sobre el oficio sacerdotal. Hebreos capítulo 4, versículo 14. ¿Qué pasó el micrófono? Bajaste ahí, sacaste el agudo, no sé, el enemigo se levantó. Hola, ahí, gloria a Dios. Si grito vos bajás, pero Hebreos 4, 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente o en tiempos oportunos. Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué características tiene el sacerdote? Que él no entró en el templo terrenal, él entró en lugares celestiales. Versículo 14, atravesando los cielos. Mientras el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, nuestro sumo sacerdote entró en la presencia de Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces, aferrate a esa confianza. ¿Por qué? Segunda característica, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse. La Nueva Traducción Viviente, NTV, dice así: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Primera característica, este sumo sacerdote entró en los lugares celestiales. Segundo, no se entiende. Gloria a Dios por eso. Entiende lo que estás viviendo, lo que estás pasando, porque Él se hizo hombre. Padeció como nosotros, sufrió como nosotros, pero sin pecado ninguno. Y Él te entiende nuestras debilidades. Él te conoce mejor que el profeta. Él te conoce mejor que tu pastor, tu mamá, tu cónyuge. Él te conoce mejor que tú mismo. Y Él entiende tus debilidades. Él sabe lo que vives. Él sabe lo que pasas. Él sabe lo que enfrentas. Pero dice la Biblia, versículo 16, Él te conoce, Él te entiende. Tercera característica, Él quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Qué poderoso es este versículo. Qué linda es la palabra de Dios. Poder entender estas cosas de nuestro Cristo, nuestro sumo sacerdote, aquel que además de ser nuestro profeta, es nuestro sumo sacerdote. Y esto, hermanos, el versículo 16 no se limita a un par de personas, no se limita a un par de líderes,
No se le limita a los escogidos especiales. Este versículo es para todos. Repito, para todos. No necesitas de mí para acercarte a Cristo. No precisas de un líder para acercarte a Cristo. No tenés que buscar ayuda de alguien. Tú puedes entrar confiadamente delante del trono de la gracia de Dios, porque Cristo entró primero. Éxodo 32:3. Éxodo. Hablamos sobre el sacerdocio. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego, cinceló el oro fundido, hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces clamó al pueblo: Israel, aquí tienes sus dioses que te sacaron de Egipto. Versículo 5. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del el culto. El altar fue hecho, el becerro fue puesto, pero el culto no fue para el becerro, el culto fue para el Señor. Este Señor en mayúscula acá es Jehová, es el Yahvé de ellos, es Dios. Se engañan si aquel día los israelitas cultuaron al becerro, cultuaron a Dios. Entonces, ¿para qué estaba el becerro ahí, William? El becerro no era el suplente de Dios, el suplente de Moisés. El becerro estaba ahí para ocupar el lugar de Dios. Estaba para ocupar el lugar de Moisés, que había subido 40 días y 40 noches y no había... Moisés murió. Moisés está muerto. Porque ellos vieron a Dios en una columna de fuego arriba de la montaña, con relámpagos, con fuego. Dijo: ahora ayunen. Y si no ayunan, no vengan cerca porque se van a morir. Dijeron: no. Eso de relacionarse con Dios es complicado. Porque tengo que estar santo, perfecto. Bueno, ahí dijeron: Moisés, ve tú, habla con Dios. Y lo que Dios te diga, habla con nosotros. Ve tú, Moisés, habla con Dios. Y lo que Dios te diga, vení, habla con nosotros. Cuando Moisés murió, dijeron: bueno, Moisés murió. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a hacer un becerro ahí para ver si agrada a Dios. Vamos a poner un ídolo ahí, adelante de Dios, para que si Dios viene lo mate a Él, no nos mate a nosotros. Porque tener relación con Dios necesita sacrificio, se necesita renuncia, se precisa muchas cosas. Pero Dios, y desde ese tiempo entendimos y comprendemos que nosotros podemos tener un becerrito de oro escondido, ¿no? Debemos tener un becerro ahí escondido que está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas, el lugar de Cristo en nuestras vidas. Un becerro que está ahí medio guardado y que nos impide de aproximarnos a Dios. Por más bueno que la otra persona sea, por más ungida que esté, por más tiempo que ore, que ayune y por más lindo que predique, hermanos, nadie, puede decir esto bien despacio, nadie debe ocupar el lugar de Cristo en tu vida. Él es el mediador, Él es nuestro sumo sacerdote y nos hizo un reino de sacerdotes. Quiere decir que tú también puedes ir y relacionarte con Dios a través de Jesús. ¿Amén o no amén? Que esto sea verdad en nosotros. Y por último, Cristo nuestro Rey. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 1. Tú en cambio, 1 Timoteo 6:1, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate
en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humanidad. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla al único y bendito, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él es nuestro Rey soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Él es nuestra esperanza. Y cuando Pablo escribió esto a Timoteo, Pablo escribió 1 Timoteo ahí, cerquita de la segunda carta de Tesalonicenses. Pablo está motivando al pueblo a creer y confiar en la venida de Cristo. Por eso Apocalipsis habla muchas y muchas veces del reinado eterno de Jesús. Y esto debe darnos esperanza. ¿Qué, William? Que tenemos un rey soberano en todo el territorio que es el universo. Nada huye de sus ojos y Él tiene el control de todas las cosas, incluso nuestras vidas. Amén o no amén. Esperanza en nuestro Rey. Hermanos, ¿por qué Apocalipsis fue la última registro histórico? Después vienen los padres de la fe, pero Juan escribió Apocalipsis aproximadamente 95 a 98 después de Cristo. Ya todos los apóstoles habían muerto. Juan estaba viejito. ¿Por qué tardó tanto Jesús en escribir la carta o escribir Apocalipsis o dictarle Apocalipsis a Juan? Simple, porque fue en el momento de gran persecución, en el momento en que la iglesia pensó que el cristianismo se iba a morir, en el momento en que las personas pensaron que Dios se había olvidado de ellos, el momento que el emperador dijo: yo voy a terminar con los cristianos, yo voy a matar a hombres, a mujeres, a niños que profesan a Cristo. En el momento en que el imperio romano que dominaba el mundo dijo: nadie es más poderoso que nosotros, nadie es más poderoso que el emperador, yo tengo el poder de matar a quien quiero, de destruir la iglesia. Es ahí entonces que Juan escribe: y se levantará en el cielo el Rey de reyes y Señor de señores. Y los ejércitos de la tierra se reunirán contra él, y el anticristo, y la bestia, y el Satanás, y el infierno, y los hombres, e irán al encuentro del Señor, y con un soplido de su boca, todos ellos desaparecerán, y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará, y dirá que Él es el Señor de señores, y Rey de reyes. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Y como marca, vendrá con cabeza blanca, con espada en la boca, vino como un simple nazareno. Dice la Biblia en Isaías que no tenía en la cruz en él hermosura para llamar la atención. Vino como un hombre débil, pequeño, pero ahora vendrá soberano sobre todas las cosas, reinando sobre todo, pero tendrá una marca Él va a tener. Cuando todos los ojos miren al cielo, Él levantará su mano y tendrá las marcas de la cruz. Y aún aquellos que hoy dicen que Jesús no es el Cristo, tendrán que decir: es verdad, aquel hombre que en la cruz murió, ahora regresa como Rey sobre todo el universo. Gloria a Dios por eso. Eso me motiva a no avergonzarme de mi Cristo Salvador. Termino. Juan capítulo 15, versículo 5.
Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. Juan 15:5. Otra versión dice, y separado de mí, nada podéis hacer. Jesús dice para todos aquellos que lo escucharon allá y que lo escuchan a través de la Biblia hoy, separados de Él, nada podemos hacer. William, pero yo puedo tener una vida sin Él. Podés hacer muchas cosas, pero cosas que perecen, cosas que desaparecen, cosas que se mueren, que se destruyen y que están a la merced del enemigo. Pero en Él, gloria a Dios por eso, en Él todo podemos. Debemos como cristianos tener este versículo latente en nuestro corazón. Yo sin Cristo no tengo nada. Yo sin Cristo no soy nada. Yo sin Cristo nada puedo hacer. Sin Cristo soy incompleto. Sin Cristo soy infeliz. Sin Cristo no tengo vida eterna. Sin Cristo no tengo esperanza. Pero Filipenses, por favor, capítulo 4, versículo 12. Sin Él no puedo nada. Sin Él estoy incompleto. Sin Él no tengo felicidad. Sin Él no tengo alegría. Sin Él no sé vivir en este mundo. Pero Filipenses capítulo 4, versículo 12 dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras Jesús dice, sin mí nada pueden hacer, en Filipenses Pablo dice, en Él ustedes pueden todo. Mientras yo sin Cristo no sabía vivir humildemente, no sabía vivir en abundancia, no sabía estar enseñado en la vida terrenal, pero ahora en Cristo sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, sé vivir humildemente, sé vivir con cosas prósperas, pero también sé vivir en hambre. ¿Por qué? Porque en Él yo puedo todo, porque Él es lo que necesito para tener una vida completa. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Terminamos. ¿Puedes poner lo que te pedí para escribir? Leí un libro hoy y Ambrosio de Milán, un padre de la fe, escribió esto: Cristo es todo para nosotros. Si deseas cura para tus heridas, Él es el médico. Si estás angustiado por el ardor de la fiebre, Él es la fuente. Si estás oprimido por la culpa, Él es la justicia. Si necesitas de ayuda, Él es el poder. Si le temes a la muerte, Él es la vida. Si deseas el paraíso, Él es el camino. Si tienes horror a las tinieblas, Él es la luz. Si estás en busca de comida, Él es el alimento. Amén. En pie concluimos nuestra clase de hoy. Había muchas cosas más para hablar de Cristo, muchísimo. No nos daría la vida para hablar de Cristo. No nos daría el tiempo para hablar de Jesús. No nos daría. Porque, resumiendo, Él es todo para nosotros. Él es nuestra salvación. Él es nuestro profeta, nuestro sumo sacerdote. Él es todo lo que necesitamos.
Él es nuestro amigo fiel. Y en la Biblia, en toda ella encontraremos a Cristo. En Génesis, Él es el prometido de la mujer. En Éxodo, el Cordero Pascual. En Levítico, el sumo sacerdote. En Números, nuestro general. En Deuteronomio, nuestro rescatador, salvador. Y así sucesivamente. Vamos a encontrar en Josué, el guerrero, que se puso en pie, que Josué le dijo, ¿eres de ellos o de nosotros? Y él dijo, yo soy el general de los ejércitos de Jehová. En Ruth, él es el amigo cercano, que nos rescata de la escasez y del hambre. En 1 Samuel, él es nuestro sumo sacerdote. En 2 Samuel, nuestro juez. En 1 Reyes, 2 Reyes, nuestro rey soberano. En 1 Crónicas, 2 Crónicas, aquel que gobierna el universo. En Nehemías, el que levanta los muros de nuestra vida. Es Esdras, el que nos lleva la palabra. En Esther, es nuestro rey que perdona y que cuida a los suyos. En Job es el Redentor que vive y se levantará a nuestro favor. En Salmos es nuestro pastor y en él no tendremos falta de nada. En Proverbios él es el sabio que nos enseña cómo vivir. En Eclesiastés él es el hombre que nos enseña todas las cosas. En Cantares, Él es nuestro novio amado, nuestro amado entre millares, el que ama a su esposa. En Jeremías, Él es el Redentor. En Isaías, Él es el Emmanuel, el consejero, Dios fuerte, Padre eternidad, príncipe de paz. En Ezequiel es muchas cosas, pero sobre todas ellas es aquel que nos levantó del valle de huesos secos. Amén. En Daniel es el cuarto hombre del fuego ardiente de nuestras vidas. En Jonás, el que escucha nuestras oraciones en el peor momento que estamos viviendo. En Joel es aquel que prometió derramar su espíritu sobre toda carne. Y así podemos seguir en cada libro de la Biblia, en cada texto de las Escrituras. Ahí está Cristo. En cada versículo, en cada capítulo, si podemos agarrar la Biblia y enjuagarla y hacerla así, ¿sabe qué saldrá de ella? Cristo. Estamos aquí por Cristo, por intermedio de Cristo, para Cristo. Estamos aquí porque Él nos salvó, porque nos justificó, porque nos llenó de su Espíritu y luchamos, perseveramos con esperanza de un día encontrarnos con Él. Él es la fuente de nuestras vidas. Cristo es todo lo que precisamos.